Voy a hacer un truco mágico. Hay dos reglas importantes. Regla número 1 es no usar inglés. Si habla inglés, yo voy a parar el truco. Y regla 2 es si sabe cómo funciona, no lo diga, porque es un secreto. Es magia. Hay un chico. ¿Cuál es la profesión del chico? ¿El chico es doctor? ¿El chico es profesor? No, no es doctor ni profesor. El chico es policía. Y es policía de una ciudad. What is a ciudad? City. El policía es el policía de una ciudad. ¿Ok? Y cada tarjeta es una persona. Cada tarjeta representa una persona. Entonces, en la ciudad hay un policía y ¿cuántas más personas? 51. Bueno, ¿cómo se llama la ciudad? La ciudad se llama La Paz. That means peace. La ciudad se llama La Paz porque es un súper buen policía. Y no hay muchos crímenes, no hay muchos criminales en la ciudad de La Paz. ¿Cuántos pueblos hay en la ciudad? ¿Hay 3 pueblos? What is a pueblo? It's a town. ¿Hay 3 pueblos en la ciudad? ¿O hay 4 pueblos en la ciudad? Hay 2. Hay 2 pueblos en la ciudad. Muy bien. Aquí hay un pueblo y aquí hay otro pueblo. ¿Cuántas personas viven en este pueblo? Cuente conmigo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En este pueblo hay 15 personas. ¿Y cuántas personas hay en el otro pueblo? El otro pueblo tiene el mismo número de personas. También tiene 15 personas. Muy bien. Entonces hay una ciudad que se llama La Paz. La ciudad tiene un policía y tiene 2 pueblos. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Y cómo se llama el otro pueblo? Este pueblo se llama el pueblo norte. ¿Y el otro pueblo? El otro pueblo se llama el pueblo sur. Muy bien. Okay. ¿Cuántas familias hay en el pueblo norte?
¿Hay 3 familias? ¿Hay 4? Hay solo 2 familias. Solo hay 2 familias. ¿Y en el otro pueblo cuántas familias hay? También tiene 2 familias. Tiene el mismo número de familias que el pueblo norte. Ahora necesito un voluntario para separar el pueblo en 2 familias. Muy bien. Ok, pase. Entonces, un estudiante separa el pueblo norte en 2 familias. Gracias. Y necesito a otro voluntario para separar el pueblo sur en 2 familias. Okay. Otro estudiante separa el pueblo en 2 familias. Muy bien. ¿Qué clase? ¿Cuántas familias viven en la ciudad de La Paz? Correcto. Hay 4 familias en la ciudad de La Paz. ¿Y cuántos pueblos? Hay 2 pueblos. ¿Y cuántas ciudades hay? Hay solo una ciudad. Muy bien. Y el policía vive en una de estas familias. Clase, ¿vive en la familia a su derecha o vive en la familia a su izquierda? Okay. Vive en la familia a la izquierda. Ahora, hay un problema en la ciudad. Hay un criminal. Y necesito otro voluntario que seleccione el criminal. El estudiante va a seleccionar el criminal, va a mirar al criminal, la clase va a mirar al criminal, pero yo no voy a mirar quién es el criminal. Yo voy a poner mi mano enfrente y el voluntario va a poner el criminal en mi mano. Y yo no voy a mirar quién es el criminal. Entonces, ¿quién quiere seleccionar el criminal? Muy bien. Entonces, otro estudiante selecciona el criminal. Y toda la clase mira quién es el criminal, pero el profesor no lo mira. Muy bien. El estudiante pone el criminal en la mano del profesor. Muy bien, ahora tengo el criminal y el criminal vive en una de estas familias. Clase, el criminal vive en la familia a la derecha, su derecha, o vive en la familia a su izquierda. Okay. Vive en la familia a su derecha. Muy bien. Ahora, esta familia del pueblo sur escucha un chisme. Chisme means gossip. Escucha que hay un criminal en la ciudad. Y todas las personas corren a la casa de la otra familia en el pueblo norte y les cuenta que hay un criminal. Cuenta means tells. Les cuenta que hay un criminal. Ahora el policía que vive en esta familia les cuenta a las personas que hay un criminal en la ciudad y a esta familia también le gusta el chisme y corre a la casa de la otra familia en el pueblo norte y les cuenta que hay un criminal. Ahora el policía que está aquí, donde está el policía, que el policía dice que
todas las personas en la ciudad necesitan ir a la estación de policía. ¿Ok? ¿Dónde están las personas de la ciudad La Paz? Correcto, están en la estación de policía. Ok. Ahora, ¿qué hizo el criminal? ¿Cuál fue su crimen? ¿Por qué es un criminal? ¿Ok? Robó un banco o robó unos zapatos. ¿Ok? Clase, el criminal no robó nada. ¿Ok? ¿Qué hizo el criminal? No robó, ¿qué hizo? ¿Ok? Oh, pegó a una persona, pegó a muchas personas. ¿Ok? No, clase, el criminal no pegó a nadie. No pegó a ninguna persona. ¿Qué hizo el criminal? El criminal, correcto, mató. El criminal mató a todas estas personas. What does mató mean? Right, killed. El policía mató a ¿cuántas personas? Okay. En la ciudad hay un policía y hay 2 pueblos y cada pueblo tiene 15 personas y hay un criminal. Entonces en la estación de policía en este momento hay 32 personas. Significa que el criminal mató a 20. Mató a 20 personas. O mató a 20 gatos. No mató gatos. Ok, no mató gatos. Mató a 20 personas. Ahora, el policía necesita hacer una interrogación. Okay. Necesita buscar y encontrar el criminal. Okay. Entonces, en una interrogación, ¿qué se hace? En una interrogación se hace preguntas. Okay. El policía necesita hablar con todas las personas y les hace una pregunta. Okay. ¿Cuál pregunta? Les pregunta si mató a las 20 personas. Okay, entonces el policía está interrogando a todas las personas de la ciudad. Les pregunta, ¿mató a las 20 personas? Okay. ¿Qué responden estas personas? Estas personas responden, claro que no. Claro que no matamos a las 20 personas. Y el policía, aquí está el policía les cree. El policía cree que no mató a las 20 personas. Y el policía les dice, ok, son inocentes, regresen a casa. Entonces, todas las personas regresan a casa. Pero ¿cómo responden estas personas? Estas personas responden, claro que no. No. Estas personas responden que sí, matamos a las 20 personas. No. Estas personas responden, quizás. What does that mean? Maybe or perhaps.
Ok, entonces el policía sabe que el criminal es uno de ellos. Ahora el policía continúa su interrogación. Ok, ¿cuál es la pregunta que les hace el policía? ¿Dónde mató a las 20 personas? ¿El criminal las mató en su casa? ¿Las mató en un restaurante? Ok, correcto, las mató en Walmart. Entonces el policía hace la pregunta a las personas, ¿dónde estaba cuando las personas se murieron? Entonces les hace la pregunta a todas las personas, ¿dónde estaban cuando las 20 personas se murieron? Y estas personas responden que estaban en su casa. Entonces el policía sabe que son inocentes y les dice, regresen a casa. Entonces las personas pueden regresar a su casa. Ahora el policía sabe que el criminal es uno de ellos. Pero las personas ya no hablan con la policía. No responden a sus preguntas. Entonces el policía necesita otra técnica. El policía va a torturar las personas. ¿Qué tipo de tortura? Muy bien. El policía pone a las personas enfrente de la televisión y las personas necesitan mirar a Barney. La tortura es mirar a Barney. Entonces el policía, ¿qué hace? Está torturando a las personas. Y estas cuatro personas gritan, no las matamos. Y el policía les cree. Y el policía les dice que son inocentes, que regresen a casa. Entonces regresan a su casa. Ahora el policía sabe que uno de los criminales es uno de ellos. Pero las personas ya no hablan y resisten mirando a Barney. A estas personas les gusta mirar a Barney. Entonces el policía necesita otra tortura. ¿Qué hace el policía? El policía hace que las personas escuchen a música de Justin Bieber. Entonces todas las personas tienen que escuchar a la música de Justin Bieber. Y una persona ya no resiste más y grita, yo maté a las 20 personas. Entonces el policía sabe ahora quién es el criminal y les dice a las otras personas que son inocentes y que regresen a casa. Y el policía arresta al criminal, que es el 2. Y el policía lleva el criminal a la prisión. Y la paz regresa a la ciudad.